quiero darle la honra y la gloria al Señor y pedirles que oren por mí y también pedirles que me acompañen a orar al Señor. Oremos. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y suplicamos, Señor, que tú bendigas este tiempo, Señor, que nos perdones nuestros pecados porque estamos delante de ti todos, Padre. Que nos sigas limpiando, nos sigas ayudando a vivir vidas santas y dignas delante de ti, conforme al llamado que hemos tenido de tu parte. Te alabamos, Señor, y pedimos que tu palabra llene nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, el tema del mensaje de esta noche se llama Una iglesia en el deseo de Dios. Una iglesia en el deseo de Dios. Ese es el tema. El primer punto que estaremos tocando es el deseo de crecer de una iglesia. Regularmente nos preguntamos qué es lo que Dios desea, ¿verdad? Muchas veces en nuestro corazón hay muchas preguntas. Cuando nos convertimos, queremos saber qué es lo que Dios desea en los primeros días de nuestra vida. Cuando ya tenemos años, queremos estar seguros que estamos caminando en el camino correcto, estamos haciendo las cosas correctas que Él pide. Cuando han pasado los años y ya tenemos años en la palabra, queremos revisar que no nos hemos salido del objetivo o de lo que el Señor desea. Y hermano, quiero compartirle, hablando del deseo de una iglesia de crecer. Hace alrededor de unos 20 años, mi esposa y yo viajamos a la Ciudad de México en unas vacaciones de Semana Santa, lo recuerdo. Fuimos y la ciudad estaba vacía, no había mucha gente. Nos hospedamos en el centro de la ciudad y pudimos visitar algunos lugares y entre uno de esos lugares visitamos Ciudad Satélite. En este lugar teníamos algunos conocidos y los vimos ahí, los saludamos, estuvimos en el culto. Yo no recuerdo el nombre del pastor, se lo digo sinceramente, pero tuve la oportunidad de saber que esta iglesia en esos años, se supone que una primera iglesia bautista en un lugar, regularmente empieza a decaer por el tiempo, la antigüedad, los hermanos envejecen, pierden el objetivo del propósito de Dios y las iglesias empiezan a decaer regularmente en algunos lugares. Pero esta iglesia empezó a crecer, llegó a 300 miembros. Después de unos años, esta iglesia se dividió y quedaron como 150 personas. Se volvieron a dividir, pero ahora quedaron como 110. Y al frente de la iglesia quedó un hombre que no era un hombre que había pasado totalmente por el seminario. Se preparó, el día de hoy está muy preparado, estudió, se forjó. Pero él tuvo que enfrentar una situación de una iglesia golpeada, una iglesia con una membresía de unos 110 personas. Pero el Señor lo usó y los hermanos que estaban ahí estuvieron dispuestos a vivir en el propósito de Dios. Y esta iglesia creció tanto en 10 años que llegaron a tener más de 3,000 personas. Estoy hablando de la primera iglesia bautista de Satélite allá en el Estado de México. Los hermanos, al ver que el templo estaba lleno, dijeron, ¿qué vamos a hacer? No hay un lugar aquí que albergue tantas personas. Y con un pensamiento de esperanza en el Señor los orientó. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a rentar locales grandes. Y a la congregación más madura se les empezó a pedir que asistieran a esos lugares, porque si usted le pide a un nuevo que vaya a otro lugar, dicen, no, me están corriendo. Y ellos empezaron a abrir lugares conectados a la iglesia. ¿Qué hacían ellos o qué están haciendo ellos? Ellos, al ver la iglesia tan grande, planearon un grupo de músicos, un director del lugar, y empezaron a equipar el lugar de tal manera que empezaron a tener ahora clases en esos lugares y tener los cultos en esos lugares. Pero a la hora del mensaje, ¿qué creen? Ellos veían la predicación de la iglesia principal a través de pantallas gigantes. O sea, no se perdían el mensaje del pastor, porque ellos querían a ese pastor. Y estos eran los miembros más maduros, los que habían sido invitados a ir a otros lugares para dar oportunidad a los nuevos en esta iglesia que estaba creciendo. Y por ahí le hicieron una entrevista al pastor preguntándole qué usó para que la iglesia creciera tanto. Porque esa es una pregunta que muchas iglesias se hacen. Algunos dicen, si ponemos buena música, si hacemos un espectáculo, vamos a empezar a crecer. Si hacemos cosas extravagantes o raras, vamos a empezar a crecer. El hermano contestó, nosotros comenzamos a entrenar a toda la iglesia, para que supiera compartir el evangelio. Y ellos ahora no dejan de compartir el evangelio. Los entrenamos para compartir la palabra. Y ellos lo siguen haciendo el día de hoy. Y la iglesia sigue creciendo, dice el pastor. La iglesia lo está haciendo. Y no solo eso,
los empezamos a discipular. Y el día de hoy la iglesia está siendo discipulada. Entonces, ellos están evangelizando, están discipulando y están usando también los grupos pequeños o células, como aquí le llaman. Y dice, estos son los recursos que hemos usado hasta el día de hoy para que nuestra iglesia crezca. Si usted abre su Biblia en el libro de Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18, dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si usted se fija, la iglesia tiene una tarea muy importante: cumplir el deseo del Señor, ¿sí? Cumplir el propósito del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hubo un hombre, su nombre es Christian Schoen. Es un nombre raro porque no es hispano, pero este hombre hizo una investigación. Es un hombre que empezó a desarrollar un estudio en más de 32 países. Este hombre empezó a hacer unas encuestas en las iglesias con más crecimiento en el país, en cada país. Se le pedía a los 30 líderes más importantes de la iglesia que contestaran ese cuestionario, que era lo que estaba permitiendo que sus iglesias crecieran. Este hombre enumera, si usted investiga, este hombre enumera por lo menos 8 factores o 8 características que ayudan a que una iglesia crezca. El primero sería un liderazgo capacitador, es decir, que cada líder de la iglesia capacite a otro que está junto a él para que se desarrolle y aprenda a hacer lo que él está haciendo. Que nosotros enseñemos a otro lo que estamos haciendo. Como ejemplo, los hermanos que tienen el ministerio de la recepción aquí en la iglesia, ¿qué hacen? Capacitan a otros 10. ¿Y qué sucede? Tenemos muchas personas haciendo este trabajo. Otro ejemplo, tenemos tal vez 10 maestros, y esos 10 maestros ven quién de la clase tiene el talento para ser maestro y lo invita a que se integre como suplente, como secretario o algo, lo invita para animarlo y que él se forje. Porque es importante que todas las clases tengan más de 2 maestros, déjeme decirle. Porque si la iglesia crece y los grupos crecen, no podemos tener más de 10 alumnos en cada clase. Eso es en teoría, los estudiosos de la educación lo dicen. Otro aspecto que este hombre menciona es el ministerio según dones, que si tú tienes un don, que si tú eres un hijo de Dios, tú fuiste salvado, Dios te dio un don. Que lo uses, que no haya persona en la iglesia que no esté usando su don. Si usted es un salvado, olvídese, usted va a ser una bendición para que esta iglesia en verdad crezca, pero de una gran manera. Un espíritu ferviente fue otro elemento que enumeraron en esta investigación. Que las personas que en verdad son hijas de Dios lo expresen con alegría en lo que hacen, con gozo, con amor. Que se note que son hijos de Dios. Porque si una persona sirve con molestia, pues ya se pierde el sentido. Otro aspecto que ellos mencionaron fue una estructura funcional. Que haya un liderazgo, una unidad, una estructura. En este análisis de esta iglesia, de la primera iglesia bautista de Satélite, preguntaban al hermano: ¿y cómo le hace usted para poder movilizar a toda la gente? Dices que yo tengo líderes por grupos, tengo líderes de 100, tengo líderes de 50, tengo líderes de 20. ¿Y de quién nos acordamos? De Moisés, ¿verdad? ¿Cómo llegó Yetro dándole orientación a este hombre? ¿Cómo podía organizarse para que todo fuera más sencillo y más rápido? Este pastor dice: yo no hablo con toda la iglesia, yo nomás hablo con 4 hombres, y estos 4 hombres hablan con nosotros, y los otros hablan con los otros, y es una cadena de comunicación, de liderazgo, y las cosas son claras, dice. Nosotros tenemos todo bien claro. Hermano, una estructura funcional permite un crecimiento, un culto inspirador. Hermano, nosotros tenemos un culto inspirador. Lo tenemos, hermano. No necesitamos más. Células integrales o grupos pequeños. Que los grupos pequeños están trabajando, que estén haciendo su función. Por decirlo, si viene una persona nueva, ¿qué tenemos que hacer con la persona nueva? Llega la persona nueva, nosotros tenemos que orientarla al grupo o célula que le quede más cerca de su hogar. Y no solo eso. Si tiene amigo en otro grupo, que los amigos del otro grupo también lo invite. Porque póngale que no va con el más cercano porque no conoce a nadie. Pero sí va a ir al otro grupo donde están sus amigos. Entonces tenemos que ser bien estratégicos. ¿Qué se recomienda para los grupos o las células? 2 familias. Y una tercera que se esté convirtiendo. Y no más.
que seamos de bendición. Las células o los grupos pueden convertirse en grupos evangelísticos, hermanos. Y es de gran ayuda eso, porque la iglesia crece muy fácilmente. Luego, un programa de evangelismo estratégico según necesidades. Ese sería otro punto. Evangelismo, nosotros tenemos, gracias a Dios, un programa de evangelismo en la iglesia que está trabajando. Y, por último, relaciones afectivas, que todos los hermanos se traten con afecto, con expresiones de respeto, pero de alegría, de aprecio, de confianza, que se cree un ambiente adecuado. Esos son los puntos que los estudiosos de las iglesias están planteando para que una iglesia crezca. ¿Pero esto es algo nuevo? No, hermanos, esto viene en la palabra de Dios. Simplemente nosotros tenemos que seguir lo que el Señor nos invita a creer y a obedecer y a seguir. Hermano, el deseo de crecer de una iglesia. ¿Usted cómo sueña la iglesia el día de hoy? ¿Cómo la sueña? En 5 años, ¿cómo va a ser esta iglesia? ¿Se imagina? Todos nuestros chavalitos que tienen 10 años van a tener 20 años. ¿Sí lo está pensando? Los que tienen 15 van a tener 25. Los que tienen 20 van a tener 30. Y los que tienen 30 van a tener 40. Y no les sigo, porque nos va a temblar la mano. Pero, hermano, ¿está pensando en el futuro? ¿Cómo va a ser esta iglesia? Déjeme darle un dato. Yo he estado tratando de apoyar a mi hermano Santiago, que hace un trabajo excelente, hermano. Él se esfuerza porque la información de escuela dominical llegue, se reúna y tener la estadística ahí. Si usted se fija ahí, nos dice cuántas personas asisten. El domingo pasado, hermanos, me preocupó, me inquietó ver que habían faltado 50 personas a escuela dominical. Y faltar significa que usted llegó muy tarde o llegó tarde y no le tomaron asistencia. O no vino y no sabemos. Y eso significa que nuestra iglesia puede estar enferma, o que Satanás está tomando control de la vida de los que no vinieron. Eso puede significar también. Preocúpese, hermano, porque nuestra iglesia empiece a tener un declive. Alégrese porque usted está apoyando el trabajo de la iglesia con su fidelidad, su puntualidad y sus ganas, hermano. Nosotros no podemos cambiarlo todo, pero sí podemos poner un granito de arena a lo que estamos haciendo en la iglesia. Como iglesia, hermanos, ¿estaremos entendiendo al Señor? ¿Podemos tener una iglesia que desea lo que Dios desea? Sería el punto número 2. ¿Podemos tener una iglesia que desea lo que Dios desea? Le quiero platicar una historia. Y esa historia a mí se me hizo bonita. Diría una joven, es romántica. Pues sí lo es. Hay una historia que estuve leyendo con respecto a un hombre que era un gran rey. Él tenía su castillo arriba de la colina, como todos los castillos los construyen en esos lugares. Y todo su pueblo estaba alrededor, en la planicie. Ahí vivían muchas personas que le rendían tributo a este rey. Este rey tenía una fama muy grande de ser un hombre bueno, de ayudar a su gente. Este rey se sentaba en su casa, todos sus sirvientes lo alababan, lo servían, le daban lo que él pedía. Todo lo que había dentro de esa casa giraba en torno a la persona del rey. Y pues él era feliz porque todo el mundo le servía. No había quien no le sirviera con responsabilidad. Pero él solía todos los días salir por la mañana en su gran corcel blanco y cabalgar por los campos. Y hacía recorridos, oyendo la naturaleza, oyendo los pájaros, viendo los animales del campo. Él se deleitaba en ver todo lo que había en su reino. Pero cierto día, este rey paró a tomar agua cerca de un río. Y al estar tomando agua, él y su caballo, escuchó un ruido a lo lejos. No podía ver qué era, porque los árboles, las plantas, los matorrales no permitían que él viera que estaba al otro lado. Pero él avanzó y empezó a caminar entre las plantas y se empezó a abrir camino. Y de repente lo que vio enfrente fue algo que lo dejó paralizado. Vio a una mujer. Una mujer que hizo que su corazón casi se parara. Pero él cuando la vio, le gustó. Fue amor a primera vista. Pero él no se atrevió a acercarse a ella porque decía, si me acerco, ella va a venir corriendo y se va a postrar en el piso y me va a querer servir. Y yo no quiero eso. Y lo va a hacer porque yo soy el rey. Por eso lo va a hacer. Este hombre se regresó a su castillo a pensar qué podía hacer para acercarse a esa doncella. La joven, ¿qué estaba haciendo? Ella estaba trabajando en su casa, andaba limpiando, andaba cargando agua del río para su hogar, haciendo lo que era necesario. Ella cuando se paraba enfrente del espejo decía, yo no soy tan agraciada. Ella tenía un espejo roto ahí, quebrado, pero ella se veía en ese espejo
con dificultad, pero se veía y decía, yo no soy tan agraciada. El rey en el palacio dijo, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a acercar a ella con mucho cuidado. Tengo que hacer un plan, porque yo quiero que ella me ame por lo que soy, no porque soy un rey. Quiero que esté conmigo, no por obligación, porque si yo digo, te vienes a vivir conmigo, ella se iba a ir a vivir con él. Él podía tener una esposa, porque él lo deseaba, como lo hacían los reyes. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Los reyes tomaban a las mujeres, las llevaban al castillo y las poseían como esposas. No porque ellas lo hubieran querido o ellos hubieran cotejado a la mujer. Este rey decía, yo no quiero eso, yo no quiero que ella esté conmigo por obligación. Él estaba acostumbrado, hermanos, a vivir en la riqueza. Todo lo tenía en sus manos. Él pedía algo y corrían y se lo servían. Ella estaba acostumbrada a vivir en la pobreza, en las necesidades de cada día, en las presiones del día, en los problemas del día. Era una mujer de trabajo. ¿Cómo unir dos mundos diferentes? ¿Cómo juntar a dos personas diferentes? ¿Cómo hacer que ella lo amara, no porque era el rey? Y cómo él amarla a ella por lo que era. Ellos pudieran estar juntos. Él dijo, bueno, ya lo pensé bien. Me voy a desprender de mi reino, voy a renunciar a mi reino, me voy a hacer un hombre igual que los que viven conmigo en mi reino, voy a ser un hombre común y voy a presentarme como un sirviente ante ella, porque yo quiero que ella me ame por lo que yo soy y yo quiero amarla por lo que ella es. Este hombre se despojó de todo, abandonó su reino y se fue a vivir al pueblo, y él iba pensando, voy a estar cerca de ella porque quiero que ella me ame y yo quiero amarla. Lo único que voy a poder hacer es hacerle una promesa de amor. Es todo lo que voy a poder hacerle. Y yo espero que ella me corresponda. Lo único que le puedo ofrecer es una promesa de amor. Pero ella me amará, ella me aceptará. Él dejó todo y en un futuro le voy a ofrecer riqueza y gran poder si ella me entiende, si ella me acepta en la condición que yo me estoy presentando. Y esa es la historia que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice su palabra, la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí encontramos que Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos aceptó, Él nos redimió, Él nos perdonó de todo pecado y nos salvó del castigo eterno. Eso es lo que encontramos aquí. Pero hay una palabra, una expresión, mejor dicho. Dice en el versículo 5, según nos escogió, nos predestinó por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si vamos al griego, la palabra que se usa aquí es buen parecer. Buen parecer. El Señor volteó y nos vio y le pareció bien nuestra presencia. Él dijo, yo los voy a salvar a ellos. Yo voy a salvar a esta humanidad, pero los voy a salvar por el puro afecto de mi voluntad, dijo el Señor, o por el puro buen parecer de su voluntad. Eso es lo que está diciendo este pasaje, hermanos. Dios nos ha apartado, nos ha elegido para que estemos con Él, hermanos. Y nosotros podemos entender todo el sacrificio que Cristo hizo, que Él dejó el cielo, dejó el trono, dejó su gloria, dejó su condición de rey y vino y habitó entre nosotros como hombre para que nosotros pudiéramos confiar en Él, pudiéramos amarlo y pudiéramos tener esas promesas eternas que Él nos está dando y que sabemos que son fieles. Podemos entender a este gran Dios que nos invita cada día a vivir de cierta manera. Hermano, el día de hoy el mundo está lleno de tantas teorías, como decía nuestro hermano Irineo, de tantos predicadores que están predicando doctrinas de hombres, pero no están predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos invita, hermanos, a que vivamos en el propósito de Dios, que vivamos en el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros amemos
a nuestra iglesia. Y amar es servir a nuestra iglesia, hermanos. Si usted se acuerda, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, nos presenta una historia de una iglesia que en un tiempo fue una iglesia que predicaba, que servía, que amaba, que lo daba todo, que tuvo todos los dones. Pero cuando vemos que el Señor revisa la iglesia, encuentra una iglesia, que por cierto ya hablamos de ella. Esta iglesia se llama Iglesia de Éfeso, y esta iglesia había perdido una cosa solamente: había perdido su primer amor. Es como cuando decimos que una pareja se distancia, ya no se toman de la mano, ya no se abrazan, ya no se alegra el corazón cuando se ven ellos, no palpita, no hay ese palpitar en el corazón, esa emoción. Se ha perdido el primer amor. Hermano, que usted y yo no caigamos en eso. Que usted no sienta gozo cuando viene a la casa de Dios. Que usted no se alegre porque va a venir a estar con sus hermanos. Va a pasar tiempo con sus hermanos, con sus hermanas, con los niños, hermano. Trabajar con niños es una cosa bella. Usted los vio hace un momento, ellos dando su testimonio de lo que aprendieron. Cuando uno trabaja con niños, está uno trabajando con vasos limpios, hermano, que usted les puede llenar de palabra, de verdad, de santidad. Y esos niños van a crecer muy bien en la iglesia. Pero si los descuidamos, si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer por amor, podemos perder eso, hermanos. Podemos perder a los niños, podemos perder a los jóvenes, podemos perder a los hijos. Podemos perderlos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer lo que Dios desea. ¿Qué mejor lugar que la iglesia para que un hijo crezca? ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? ¿O usted quisiera que su hijo creciera en una cantina? ¿Quién de ustedes quisiera que su hijo creciera en una cantina? Yo cuando veo los restaurantes aquí que hay, y algunas personas dicen, yo quiero trabajar ahí, pero ¿qué vas a servir? ¿Qué vas a compartir ahí? A ver, tráigame una cerveza. Ahorita se la traigo. Es que eso fue el único trabajo que pude conseguir. Y cuando sale de ahí ya sale tomado, influenciado por los amigos, y los amigos... Uno se pone en lugares o en trabajos que no convienen, hermanos. Nosotros tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos. ¿Y dónde comienza la formación? En la iglesia, con nuestros hijos, con buenos maestros, con maestros que aman a los niños, que aman a los jóvenes, que aman las almas. Vivir en el deseo de Dios, hermanos, es amar. Hay una historia, hermanos, que se encuentra en el libro de Lucas. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, sí. Nosotros, ¿cómo sabemos que una persona nos ama, hermanos? Porque nos busca, nos aprecia, nos lo muestra, nos lo dice, nos abraza, nos quiere. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Cuando usted tiene hijos y sus hijos lo quieren mucho, ¿a poco no lo abrazan, hermano? Todos los días. Y hasta más de 5 veces tal vez en el día. ¿Sí o no, hermanos? Sus hijos corren y lo abrazan. Y nosotros que nos amamos, ¿cómo nos expresamos el amor, hermano? Con un saludo, con alegría. Esa es una manera de expresar amor. Nuestra actitud, nuestra manera sencilla. En la Biblia vamos a encontrar, hermanos, una historia. Hay una historia bien interesante en Lucas 7:36. Lucas 7:36. De un hombre que era un fariseo. Era un hombre que usted sabe, conocedor de la palabra de Dios. Dice que este versículo nos habla de que dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa el Señor Jesús. Entonces una mujer de la ciudad, que era una pecadora, al ver que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Hermano, un fariseo, bíblicamente hablando, encontramos que era un hombre de diferente ánimo al que se presentaba, ¿verdad? Eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero no obedecían a Dios. Eran hombres que enseñaban la ley, pero ellos no practicaban la ley. Y aquí este hombre, con toda
de inteligencia humana, él dice, si este hombre que está aquí, Jesús, supiera quién es esta mujer que está junto a él se daría cuenta que esta mujer es una pecadora. Aquí nos habla de dos cosas, hermanos. Que el fariseo se sentía santo, se sentía muy limpio, se sentía perfecto. ¿Y cómo veía a la mujer? Como una pecadora. No nos dice qué tipo de pecado, no nos dice si era una chismosa, una criticona, no nos dice eso, hermanos. O una peleonera, o al revés, varón, criticón, chismoso, peleonero. También, nosotros los varones también podemos caminar por ese camino. No nos dice qué tipo de pecado, pero la mujer tenía fallas en su vida. Pero el Señor, que es sabio, le contesta a este hombre, porque el Señor conoce los pensamientos de los hombres, nuestros pensamientos. Y le dice, había dos deudores, uno debía 500 monedas y el otro debía 50. Y el Señor les perdonó a los dos. ¿Cuál va a amar más al Señor? ¿El que debía más o el que debía menos? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Este hombre contesta rápido. Vamos a ver lo que dice los siguientes versículos. Versículo 43. Respondió Simón, dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermano, ¿cuánto nos perdonó el Señor? ¿Poquito? ¿A usted cuánto le perdonó el Señor? ¿Poco o mucho? A mí me perdonó mucho, hermanos. ¿A usted? ¿Poquito? ¿Sabe cómo el Señor sabe si usted ha considerado una respuesta adecuada? Porque yo puedo decir que me perdonó mucho, porque lo sé. Pero tal vez hay personas que no se han dado cuenta que el Señor les perdonó mucho. Y no mueven un pie, un brazo, una mano, un ojo, nada por hacer algo por el Señor. Si una persona no sirve al Señor, ¿a quién se parece? ¿A la mujer o al fariseo? ¿A quién se parece uno? Si yo no hago nada en el templo, soy un adorno en el templo, ¿a quién me parezco yo? Al fariseo, hermanos. Pero si sirvo a mi Señor, el Señor, ¿qué dice? Él está agradecido, Él me sirve. En la historia de ese rey que vivía en la montaña, él quería que esa mujer le amara por lo que era, no porque era rey. Él hizo todo para bajar, para vivir como hombre, para ser un siervo, un esclavo, y lograr que esa mujer fuera cautivada por lo que él era, no porque era un rey. Él hizo todo, el Señor, hermanos, bajó, nos mostró su amor. ¿Y usted y yo cómo reaccionamos ante Él? ¿Como fariseos? ¿O como esta mujer pecadora? Siendo parte del grupo de los pecadores. ¿Qué impide que una persona no sirva a Dios? Que Dios no está en su corazón. Esa es una razón. Si el Espíritu Santo no está en el corazón de la persona, esa persona no es salva y no puede servir, no está apasionada. Es una persona que vive sin amor. ¿Usted se hubiera casado con una mujer que no le amara? ¿O al revés? ¿Usted se hubiera casado con un hombre que no le amara? ¿Ya la vería o ya lo vería en la mañana levantándose a hacer algo por él o por ella? ¿Cómo lo haría? Con molestia, con sufrimiento, con tristeza, con desánimo, con sueño tal vez, cansancio, enfado, ya. Quiero salir de aquí, no la aguanto o no lo aguanto. ¿Cuántos quieren salir de su casa porque no aman a sus parejas? Solo los que se casan sin amor, hermanos. ¿Sí o no? Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, ¿por qué vamos a dar lo mejor de nosotros? ¿Por qué vamos a servir al Señor? Porque le amamos, porque hemos entendido el deseo de Dios y porque Él nos ama y porque estamos apasionados por Él. Nosotros deseamos que la iglesia crezca. Esta iglesia crezca, hermanos. Tenemos que tomar un lugar dentro del cuerpo de Cristo con nuestros dones, con nuestros talentos, sirviendo al Señor con todas las ganas que tengamos. Hay un pasaje en la Biblia, le invito a que abra su Biblia en Gálatas 6, 7, hermano, por favor. Podemos ser una iglesia que desea crecer, hermanos, pero podemos también ser una iglesia que desea lo que Dios desea. Y para que esto suceda tenemos que ser una iglesia que ama, que sirve, que ayuda, que da, que se apasiona o se inquieta o se anima o se motiva porque está amando al Señor. Sí, yo espero que usted tenga amor por el Señor y esté animado, porque si eso no está en su corazón, preocúpese un poquitito.
Usted tiene que entregarle su vida al Señor, pedirle que Él entre a su vida. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hermano, el Señor siempre nos motiva con su palabra hacia un propósito. Él quiere que nosotros veamos las cosas a futuro. Hermano, si usted ya tiene más de 50 años, si Dios nos permite, hermanos, dentro de 30 años, ¿cómo vamos a estar? ¿O dónde vamos a estar? ¿Bajo tierra o en el cielo? ¿Dónde se ve? Si usted es hijo de Dios, se ve en la presencia de Dios. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo para el cielo, hermanos? Acuérdese, ya hemos hablado del tema. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros en el cielo. Dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Vamos a recoger el fruto del trabajo que hacemos aquí? Sí, hermano, vamos a recoger fruto. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién? A todos. Mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. ¿Sabe por qué dice eso el apóstol y el Señor a la vez? Porque la gente de afuera, al vernos que somos personas que nos queremos, nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos, nos alentamos, que somos un cuerpo en el Señor, ¿sabe lo que ellos quieren? Quieren eso. Porque el mundo no les da eso, hermanos. Ellos no van a tener su amor de usted, hermanos. El mundo no lo puede tener, no lo acepta, no lo cree. Usted se acerca con un inconverso, uno que no es convertido, y él le va a ofrecer unas cervezas, como ellos expresan su cariño. Pero usted, ¿cómo lo expresa? Con honestidad, con ayuda, con servicio. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros somos diferentes al mundo. El Señor por eso nos lavó, para que fuéramos luz. Hermano, nosotros no podemos ser tinieblas ante el mundo. En Mateo 24:43 hay una invitación bien bonita para nosotros. ¿Por qué? Por esto. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Se puede imaginar que no pensemos que el Señor viene y el Señor llegue de repente? Son promesas, esas son promesas del Señor. Y las promesas son para que tengamos esperanza, para que tengamos gozo y para que tengamos paz. Para eso son las promesas, hermanos. Por eso cuando el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro nos habla en capítulo 1 de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, está hablando de la esperanza que tenemos que tener, porque el Señor viene y nos debemos de alentar. Es como cuando su esposo sale de viaje, hermano, y no lo ve por unos días y regresa, y usted ¿qué hace? Se le alegra el corazón, ¿sí o no? Le hace fiesta. Todos los niños se ponen alegres porque ha regresado el que estaba de viaje. A veces salimos a trabajar y venimos de trabajar y ya nos están esperando con cariño, ¿verdad? Con afecto, con bastante aprecio nuestras parejas o esposos o esposas. Y nos alegramos por ello. Cuando venga el Señor, ¿usted cómo va a estar, hermanos? Contento, alegre, satisfecho, su corazón va a palpitar porque usted hizo lo que tenía que hacer y usted se va a encontrar con el Señor. Yo espero que así sea, hermano, que esté esperando. Versículo 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Y esto habla de que el Señor nos ha puesto para trabajar en su iglesia. Sí, hermano. Para compartir la palabra, sí. ¿Y lo hacemos a tiempo? Sí, aquí estamos, ¿verdad? El hermano Severo nos anima a llegar a la escuela dominical. ¿Y nosotros qué hacemos? Sí, hermano, aquí vamos a estar. Los maestros luchando por llegar puntuales. Es un esfuerzo de todos. Porque sabemos a quién estamos sirviendo, hermanos. Podemos darle gracias a Dios por todos los que están aquí en la casa del Señor. Bien comprometidos, hermanos, a darle lo mejor al Señor. Usted déle lo mejor al Señor, hermano, por favor. Vivamos en el deseo del Señor. Sirvamos al Señor, Él viene. Anímese. Acuérdese, el trabajo del Señor no es en vano. Usted sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora servimos al Padre Celestial. Ahora el Espíritu Santo habita entre nosotros y Él nos mueve. Si el Espíritu Santo no lo mueve, preocúpese. Usted necesita tener un encuentro con Dios.
porque eso es de preocupar. Nos debemos de preocupar por los que no tienen a Cristo en el corazón y están entre nosotros y no pueden servir. Su destino no es el cielo. Preocúpese si su destino no es el cielo. Si usted no se alegra con la palabra de Dios, preocúpese. Si esto no produce gozo en su vida, preocúpese. Pero si usted es hijo de Dios, viva para el Señor, deseando hacer lo que el Señor espera. Él viene por su iglesia y viene a tiempo. Él tiene un reloj mejor que que se le acaba la pila y ya, se descompuso. El Señor no ocupa de pila, pero está caminando y el tic-tac está sonando y Él viene y usted y yo vamos a tener un encuentro con Él. Hermano, yo quiero hacer una invitación. Yo quiero orar por los que desean que la iglesia siga creciendo. Que se pongan de pie, por favor. Si usted desea que esta iglesia crezca, póngase de pie. No lo dude. Y le voy a pedir que le diga al Señor que le dé un corazón para que usted colabore y ayude en esto. Porque usted tiene que tener un corazón. Cuando uno trabaja con compañías, hermano, en desarrollo organizacional, uno desea que la compañía crezca y gane dinero. Que todo el mundo tenga dinero para vivir y comer y vivir bien y tener bienes. Aquí nosotros no tenemos más que la esperanza de que el Señor viene y nosotros estamos haciendo nuestro mejor trabajo. Nosotros deseamos ser parte de ese proyecto de crecimiento. Hermano, si usted no está sirviendo, hable con el pastor y dígale, hermano pastor, yo quiero servir. Amén. Si usted no está haciendo algo en la iglesia, hable con el pastor y dígale, yo quiero servir, hermano, por favor, deme un lugar, dígame dónde, ayúdeme, por favor. Vamos a orar en el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque estamos en tu casa, gracias porque tú, Señor, nos hablas a través de ella. Te pedimos, Señor, que podamos vivir haciendo tu voluntad, que podamos vivir viviendo tus propósitos, Señor, en todas las cosas que tú deseas de nosotros. Yo sé que tú has sido bueno con nosotros, Padre, nos has ayudado, bendecido, cuidado, sustentado, nos sigues teniendo en tu mano, Padre. Rogamos para que cada uno de los que se han puesto de pies, que desean que tu iglesia crezca, Padre, tú los bendigas, los llenes de tu Espíritu Santo y que cada uno podamos tomar un lugar dentro de este cuerpo que es tu iglesia, Señor. Te alabamos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, y rogamos por sus corazones. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, que no estamos menospreciándote, sino al contrario, estamos bien agradecidos porque nos perdonaste mucho. Nos perdonaste todo el pecado y maldad que cometimos, Señor. Gracias por este perdón y gracias por esta elección y gracias por tus promesas. Te alabamos y permítenos servirte, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Tomen asiento.